en estos tiempos que la mundanidad y todas las cosas crecen para el diablo, menos para Dios. Porque todo el mundo hace propaganda de pecado, del mismo demonio últimamente, con ciertas religiones y cultos. Los católicos, pocos que quedamos, muchos nos limitamos a hablar de Dios en lo privado, porque fuera o nos da miedo o nos da vergüenza. Y como que nos hace difícil entrar en ese ambiente para hablar de Dios. Y eso creo que lo padecemos todos. Yo no sé si usted es capaz, sube a un bus, a un taxi y empieza a hablar de Dios. O se va a un restaurante y se pone a hablar de Dios. Parece que no. O hay miedo, o hay vergüenza. Pero cuando se trata del mundo, del chisme, de la noticia, de la política, todo el mundo tiene palabras, argumentos, cosas que yo digo, Dios, a veces uno sube el taxi y enseguida el taxista empieza que este presidente o que este otro, que el otro y que es, o a cualquier lugar donde uno va, pero la lengua les mueve, parece lengua del diablo, con palabras, con argumentos, pero para las cosas de Dios es tan difícil que se hable, que se converse, que se comparta. Como dije, o es miedo o es vergüenza. Y el Señor hoy ha dicho, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Y ahora, si el único que nos tiene que justificar o defender es Cristo, y si Él se avergüenza, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a salvar? Ahí no está el Chapulín Colorado. Claro, y así usted tampoco le va a defender. Entonces, queridos hermanos, ¿qué hacer? Y el que me niegue delante de los hombres, y yo lo negaré delante de mi Padre. Tanta la vergüenza será, tanta será la vergüenza de Jesús, que dice, yo me avergonzaré y les negaré. Claro, si usted se avergüenza de alguien, niega, miente, ¿sí o no? Cuando uno comete un error, comete alguna cosa, miente y dice, no, yo no fui. Porque no quiere hacerse responsable y muchas veces de vergüenza, de miedo. Tanto así debe ser que Jesús dice, yo me avergonzaré y yo los negaré delante de mi Padre. ¿Cómo va a decir Jesús? Ay, qué vergüenza a tanto que me ha defraudado y ahora todavía de defenderle ante mi papá. No, yo me se la niego. Decir, no les conozco. Pues, queridos hermanos, esto nos tiene que hacer despertar un poco para que nos anime a no tener miedo de hablar de Dios. Y sobre todo, defender ciertas cosas que son atacadas. Muchos atacan a la iglesia, muchos atacan a la familia, muchos atacan la vida, el niño no nacido. Y muchos callan. No ha pasado nada, bueno, pues el aborto es aborto, un divorcio es un divorcio y no pasa nada. No es que no pasa nada. Una vida es una vida. No matarás, dijo el Señor. Un matrimonio es un matrimonio. Y no hay que divorciarse, dice la palabra de Dios. Y no hay que odiar, dice la palabra de Dios. A veces vemos ciertas peleas, discusiones, problemas. En vez de reconciliar, en vez de unir, añadimos al chisme, el comentario para distanciar más, para hacer sentir más mal a los demás. Queridos hermanos, ¿de cuántas cosas el Señor se va a avergonzar de nosotros? A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el rechazo pertinaz de la verdad de Dios. Un hombre, una mujer que rechaza así con toda la conciencia, sabiendo y consciente y seguro, no se salvará. Un hombre, una mujer que sabiendo que está en el pecado y en el error y que no quiere aceptar el cambio, no quiere reconocer que está equivocado, se condenará. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Un hombre, una mujer que hace cosas malas y que atribuye a Dios
y que piensa que Dios le ha inspirado, que Dios le ha dicho esto, son cosas malas. Dios no inspira cosas malas, son cosas del demonio. Por eso es que persistir en el pecado, ese es pecado contra el Espíritu Santo. No querer convertirnos, no querer abrir el corazón, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, por lo cual no nos podemos salvar. Cuando les lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen qué van a decir ni cómo van a defenderse. Ese mismo momento el Espíritu Santo les enseñará y les dirá lo que tienen que decir. ¿Se dan cuenta, hermanos, como dice el Señor? Cuando hables, cuando prediques, cuando anuncies, cuando denuncies, no tengas miedo, porque Dios te iluminará lo que debes decir y lo que debes hacer. Tenemos que aprender, queridos hermanos, tanto que Dios hace todo. Él hace todo cuando uno hace las cosas por Él. La primera lectura muy hermosa. Me he enterado de su fe, dice San Pablo a los Efesios. Ojalá que aquí podamos decir igual. Me he enterado de su fe en el Señor y del amor que se demuestran unos a otros como hermanos. Todo es un amor, ¿verdad? ¿Se podrá decir esto de nosotros? Me he enterado del amor que tienen entre hermanos. Madre mía, ¿qué ha de haber amor? Si nos mordemos los unos a los otros. En la familia, en la casa, peleas, discusiones, mordiscos. En el trabajo, con los compañeros, con los jefes, con los empleados. Mamma mía. Entre hermanos a veces de grupos, de movimientos, lo mismo. Catequistas, padres de familia, todo un relajo. ¿Qué vamos a poder hablar? San Pablo dice, yo me alegro de saber el amor que existe entre ustedes. De eso ha de estar decepcionado y avergonzado Jesús. Y no nos ha de querer reconocer. No nos ha de querer reconocer. Me alegro, dice San Pablo, pero a los Efesios, del amor que se muestran entre hermanos, por lo cual le doy gracias a Dios y le pido que les dé sabiduría, discernimiento y que les ilumine. Necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, necesitamos esa luz que nos ilumine para hacer bien las cosas, para decidir correctamente, queridos hermanos. Somos humanos y nos equivocamos y necesitamos corregirnos, necesitamos aprender, necesitamos ser humildes, necesitamos aprender a obedecer. Ser humildes. Obedecer es bien difícil. Y llevo 9 años queriendo decir algo. Y se lo voy a decir hoy. En una liturgia, en un rosario, hay alguien que dirige. Y respeten a los que dirigen. Dejan de meter la lengua. Los que dirigen o hacen en santidad, o se equivocan, o hacen bien, o hacen mal, no metan la lengua a los demás. Porque eso es todito los sábados que hay rosario de la aurora. Hay quien dirija. Hay quien cante, hay quien inicie. Si hace bien o de repente por algo se equivoca, aprenda a respetar. El humilde obedece. El humilde sigue lo que el otro hace. Y si se equivocan o cometen un error. Pero ese es todos los rosarios de la aurora. Y no lo he dicho por vergüenza al canal, porque es transmitido. Pero que a lo mejor ellos también cometen errores. Siempre pasa eso. A veces se equivocan los músicos y ya les miran que las tragan. A veces se equivoca alguien aquí en la lectura, porque somos humanos y a veces nos equivocamos y enseguida empieza. Pero en el rosario de la aurora es lo más terrible, porque el uno comienza, el otro comienza y el otro también comienza y el otro también dice, el otro también dice, el otro también canta. No. Los que dirigen lo hacen. O se equivocan, o hacen bien, o hacen mal. Respetemos
Y usted, si es humilde, solamente limítese a seguir. Siga lo que estamos haciendo. Y si no le gustó, cállese. Pero no meta desorden. Esa es falta de humildad para obedecer. Eso ha tenido tantos años y no lo ha podido hacer. Pero es que hoy día decía que hay tanto amor entre ustedes. Entonces, por eso he querido corregir. Por ese tanto amor, aprendamos a ser humildes y ordenados. De pie, por favor.